Buenas noches. Hoy vamos a conversar con dos legisladores electos del Frente Amplio, Óscar Andrade y Cristina Lustenberg. El presente del Frente Amplio, la lectura de la derrota electoral, el ciclo que culminará en mayo con las elecciones departamentales y municipales. Bienvenidos a Plan País. Buenas noches, Eugenia, ¿cómo andás? Buenas noches, Ana María. Bueno, les decíamos, vamos a conversar sobre lo que le sucedió al Frente Amplio en esta elección entre octubre y noviembre. Se terminan 15 años de gobierno del Frente Amplio y claramente hay que hacer una evaluación. Dentro del propio partido se dice, ¿era un mal candidato? ¿Se hizo una mala campaña? ¿Se evaluó mal el último gobierno? ¿Qué importancia tuvo la situación que hay actual, económica, de falta de trabajo? ¿O qué pasó, por ejemplo, en el interior del país, donde el Frente Amplio tenía un amplio respaldo? El gobierno saliente tiene que evaluar esto, sobre todo en vista de las elecciones de mayo próximo. Sí, efectivamente. Vamos a ver un informe en la que precisamente lo que compartimos son diferentes visiones de lo que le ocurrió al Frente Amplio en octubre y noviembre. El Frente Amplio perdió el balotaje por poco más de un punto. El desgaste por ser gobierno durante 15 años, así como una campaña con altibajos, son algunos de los motivos esgrimidos por los dirigentes para justificar el resultado electoral. Por supuesto que hay un desgaste que se notó, por supuesto que hay lecturas que tenemos que hacer, pero sin dramatismo y como ha sido la historia de los partidos políticos de este país. Te toca a veces ganar, a veces no. El Frente Amplio tuvo una buena votación en este sentido. Es la primera fuerza política del país. Después de 15 años de gobierno nacional, el Frente Amplio es el 40% del electorado. Yo creo que como fuerza política, esto lo digo como presidente del Frente Amplio, yo me siento muy orgulloso de mi partido, muy orgulloso. Que teníamos expectativas mayores, sí es cierto. Considero que no ganó la oposición. Perdió mi fuerza política porque se quedó demasiado tranquila cuando tenía que trabajar. Para los analistas fue más determinante la crítica al gobierno que los efectos de la campaña electoral. Esta inminente derrota del Frente Amplio tiene más que ver con cosas que vienen pasando desde 2015 que con una campaña electoral que no ha sido buena y con una fórmula que no funcionó muy bien, ¿no? Claramente la evaluación de la gestión de este gobierno de Tabaré Vázquez fue hasta ahora, donde eso está cambiando, y podríamos discutir las razones, la peor evaluación de los tres gobiernos frente amplistas. Y eso influye en términos de que la evaluación del gobierno está muy atada a la proyección de voto. Las autocríticas a la gestión del último gobierno del Frente Amplio ya habían sido expresadas tanto por el propio candidato presidencial, Daniel Martínez, como por los principales dirigentes del partido. No hemos sabido, por ejemplo, manejar la calidad del gasto público, lo cual, en un país que tiene un desequilibrio fiscal importante, es una falla que tenemos que corregir. No hemos avanzado lo suficientemente, y el pueblo lo reclama con justicia, en materia de seguridad pública y educación. Tenemos que tener autocrítica, porque si lo que dije hasta ahora no fuera suficiente, compañeros y compañeras, la corrupción también llegó a nosotros. Y eso no lo podemos permitir. No puede ser una autocrítica fratricida y terrible de cobranzas, pero sí una autocrítica seria, racional y siempre pensada hacia el futuro y que permita recomponer este relato que parece un relato de última hora, aunque no lo es, de que el Frente Amplio es mucho más que sus sectores, sus líderes y sus candidatos. El próximo 21 de diciembre, el Frente Amplio realizará un plenario nacional para discutir y hacer un balance del año de gobierno, de la campaña electoral y del resultado de las elecciones.
Le damos las buenas noches a la diputada electa por el Frente Amplio, Cristina Lustenberg. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Senador electo también por el Frente Amplio, Óscar Andrade, bienvenidos. Un gusto recibirlos a ambos. Bueno, de alguna manera se dice, empieza a caer la ficha de que el Frente Amplio perdió la elección, que se inicia otro gobierno, que se termina un ciclo de 15 años. Óscar, un primer comentario sobre eso. Bueno, a ver, primero cargas una mochila dolorosa, ¿no? O sea, no hay duda que interrumpir el proceso de gobierno del Frente Amplio hay que asumirlo como una derrota. Es muy difícil salir de ese escenario. El escenario era, el objetivo principal era reconquistar el gobierno, no se logró reconquistar el gobierno, el no reconquistar el gobierno genera riesgos para amplísimos sectores sociales, esa es nuestra valoración política. La derrota es con una coalición además que abre signos de incertidumbre muy grande por una composición donde coexisten miradas muy distintas. Mismo la semana posterior a la elección hubo discursos en las antípodas, desde planteos que hace el presidente electo en el sentido de decir no se puede gobernar sin la otra mitad, a la retórica de Julio María Sanguinetti sosteniendo que la elección esta no importa, es una anécdota y no hay que tenerla en cuenta a la hora de tomar medidas de gobierno. Entonces todavía hay mucha incertidumbre en el sentido de qué es lo que podés esperar de la coalición, pero en principio eso, y ahora tenés la responsabilidad desde la tarea política, en el caso nuestro parlamentaria, de que no se retrocedan las conquistas sociales de estos 15 años, que creo que es un centro que hay que colocar con énfasis para la defensa, ni en los derechos laborales, ni en las políticas sociales, ni en los avances en materia de salud, tratar de que ese proceso que se abre a partir del 1 de marzo no ajuste sobre los amplios sectores de la sociedad más vulnerados, ¿no? Cristina, su evaluación respecto a lo que ha sido esta instancia. Por un lado está noviembre, por otro lado está lo que ocurrió en octubre. También se puede leer que al Frente Amplio le fue mal en el interior del país, perdió en 17 departamentos, es decir... Sí, como decía Óscar, bueno, lo primero no es un escenario en el cual estemos contentos porque perdimos el gobierno, después de 15 años de tener un país que avanzó desde el punto de vista macroeconómico, en niveles salariales, en disminución ostensible de la pobreza y, como decía Óscar, realmente en los derechos sociales conquistados, ¿no? Derecho al acceso a la salud, en cantidad de políticas sociales, y eso nos lleva a una reflexión muy importante de cómo se comportó el electorado en la elección del 27 de octubre, con una conformación parlamentaria que va a requerir mucho diálogo, estar muy atentos a no pérdida de derechos conquistados, que el país no retroceda en algunos derechos, y después el comportamiento que sí hacemos un claro reconocimiento a los votantes, a los frenteamplistas o a votantes que en el balotaje realmente se pusieron la campaña al hombro y permitió quizás que acotar esa distancia que teníamos de una elección a otra. Y bueno, en el interior sí, tuvimos una muy buena votación en Montevideo, en Canelones, hubo una diferencia sustantiva entre el comportamiento de una elección y otra, pero nos lleva como fuerza política a reflexionar mucho, vamos a trabajar en estos próximos años, en estar muy atentos qué es lo que nos pasó después de 15 años de gobierno, qué es lo que nos pasó el vínculo quizás con departamentos del interior, cómo pese a hacer una inversión muy importante de obras, de transferencias a los gobiernos departamentales, de inversión en salud y en políticas sociales, no supimos quizás tener una comunicación muy fuerte con la ciudadanía y que bueno, en este comportamiento que fueron 5 partidos que formaron una coalición contra un partido con la historia como tiene el Frente Amplio y bueno, es mucho para reflexionar, para trabajar y tener como desafíos para adelante como Frente Amplistas. ¿Por qué se pierde y si esa derrota trae una ruptura del Frente Amplio? ¿El Frente Amplio se puede romper? A ver, el trabajo por la unidad social y política de nuestro pueblo es permanente, no está garantizado de por vida, pero tiene raíces profundas. No hay una explicación única al resultado electoral de octubre y de noviembre, son varias. Primero, parece claro que el tercer gobierno del Frente Amplio fue un gobierno en dificultades económicas notorias. Tuvo que abordarse en medio de una caída pronunciada de la inversión extranjera directa en América Latina y el mundo. O sea,
El nivel de relación de inversión privada a producto es el más bajo desde el año 95 en el mundo. O sea, una tensión que la circunstancia internacional genera una cuestión de declive desde el punto de vista económico. Lo segundo, la caída del precio de los principales productos que exportás. Tercer componente, que la región está en recesión. Entonces, no es lo mismo los 2 primeros periodos de gobierno en medio de una circunstancia económica mucho más favorable, a pesar de que no me olvido de la crisis inmobiliaria del 2008 de Estados Unidos, que este escenario que fue de enormes dificultades. Y si uno no puede comparar y decir, bueno, pero comparado con los resultados que tuvo Argentina y Brasil de recesión, incremento de la pobreza, de la miseria, del hambre, destrozo, la situación de Uruguay atravesó esa crisis, sí perdiendo empleo, sí enlenteciendo el crecimiento de la economía, pero ni aumentando la pobreza, ni retrocediendo la inversión social, ni retrocediendo los salarios. Uno podría decir, el desempeño en este escenario de dificultad fue un desempeño en la comparación que nadie puede adjudicar de desastroso, pero para la población, para los miles que perdieron su puesto de trabajo, el resumen pasa a ser otro. No necesariamente se para a decir, hay 252.000 empleos más que en el 2004, que los hay. Lo que ves es, hay 50.000 menos que en el 2014, lo más reciente. Y eso está en disputa políticamente, es parte de la síntesis. O sea, primero, escenario de mayor dificultad. Segundo, yo creo que la izquierda tuvo mucha dificultad para empoderar políticamente con algunas conquistas. Incrementar la inversión social no es igual a una sociedad más solidaria. O sea, eso se construye, se conquista, con protagonismo, es un desafío teórico, práctico de primer orden. Y no siempre el incremento de la inversión social tuvo que ver con sociedad empoderada. Esto es, sociedad que no permite hacer retroceder la asignación familiar universal o que no permite hacer retroceder el sistema de cuidados. Yo creo que una política exitosa, pero no siempre colocada en la agenda política con notoriedad. Y ahí creo que hay un problema nuestro, político. Los temas de la agenda los marcó la oposición. Después uno puede ver el papel de los medios, pero claramente los problemas que existieron en el ANCAP al fin del periodo pasado y la seguridad pasaron a ser temas dominantes en la discusión política. Y un conjunto de temas, el cambio de la matriz energética, el cambio de la matriz de telecomunicaciones, el descenso de la mortalidad infantil, el haber desparramado la universidad en el interior, la expansión de derechos laborales, o sea, un conjunto de temas, una batería enorme de temas donde el Frente Amplio podía haber colocado un debate acerca de la síntesis. No tuvimos la fuerza para que dominaran la agenda con la misma preocupación. Entonces, también eso nos colocó en parte a la defensiva. Después yo creo que tenemos una izquierda más débil en su capacidad de movilización y que fuimos subestimando ese fenómeno de menos musculatura de la izquierda. O sea, electoralmente manteníamos electorado, 2009-2014, pero si uno mira las convocatorias del Frente a sus elecciones internas, pasamos de 240.000 votos en el 2006 a 140.000 en el 2011, a 90.000 en la última elección, como que había una tendencia de que mantenías electorado a nivel nacional, pero no musculatura, no cantidad de gente organizada. Y para nuestro proyecto la cantidad de gente organizada es clave. Yo comparto lo que decía Cristina. En el último mes de campaña fue mucho de eso de militancia que salió a rescatar la posibilidad del gobierno y demostró que estuvimos al borde. No faltó nada, ¿no? O sea, faltaron 15.000 votos de un lado para otro, que es nada en un escenario de 2,5 millones, para reconquistar el gobierno. Y bueno, Cristina, ¿se puede dividir el Frente Amplio? No, yo creo que, como decía Óscar, la unidad hay que cuidarla todos los días. El Frente Amplio, cuando se fundó en el 1971, fue una fuerza política basada en esa concepción de unirse desde diferentes lugares y desde el punto de vista ideológicos, pero con una unidad hacia ir quebrando desigualdades. Se atravesó toda y se resistió la dictadura. La apertura democrática tuvo mucho que ver también en toda la construcción política que fue haciendo el Frente Amplio, el primer acceso al primer gobierno departamental de Montevideo, y estos 15 años de gobierno nos han desafiado a tener claro y cada vez más aprender de la importancia que es la unidad. Yo creo que, como decía Óscar, en estos 15 años se avanzó muchísimo. La causa, pese a ese avance que tuvimos de la elección de octubre a noviembre en el balotaje y cómo
el militante de a pie, el ciudadano de a pie, cuando vio en juego dos modelos de país, o esa movilización masiva y espontánea a partir de ese 28 de octubre por iniciativa de los jóvenes que invadieron La Huella, y eso fue una movilización que motivó a muchos colectivos que no estaban sectorizados, que de forma independiente se fueron acercando a militar, y eso permitió esa escasa diferencia en la elección del 24 de noviembre, pero también sabemos que, como decía Óscar, tiene muchas variables de cómo quizás se encaró la campaña, de nuestra fuerza política, cómo paulatinamente nos faltó esa construcción cultural del proyecto político, ¿no? Nosotros tenemos las transformaciones sociales, se militan y se construyen de forma colectiva. Tenemos que volver a determinada esencia de los valores de la solidaridad, de la ética, de la transparencia, de que nos importe no solamente nuestro crecimiento individual, como decía Óscar, se han ganado esas fuentes de trabajo, pero esos trabajadores y esos ciudadanos o ciudadanas en este país que perdieron el trabajo son el 100%. Nos ha faltado quizás esa escucha más mano a mano. Nosotros cuando nos conformamos como sector, como un sector chiquito, a diferencia de la historia del sector que representa Óscar, nos creamos va a ser 1 año y medio, 2, hicimos muchas instancias de casas de familia, quizás cómo se construyó nuestra fuerza política, yendo a buscar a frente amplistas que por X razones hoy estaban alejados, pero fueron entendiendo quizás de lo que observaban en América Latina y del desgaste que podíamos tener de estar 15 años de gobierno, la necesidad de sí acercarse a construir una militancia más colectiva, y bueno, vieron en el sector una forma, como muchos sectores, pero creo que hoy sí los desafíos que tenemos para adelante es conservar la unidad, tener una autocrítica que nos permita reflexionar y seguir construyendo colectivamente, y bueno, son los desafíos que vamos a tener para adelante, entre tantos desafíos en, como decía Óscar al principio, de no retroceder en derechos conquistados, en ser puentes de diálogo, en nunca perder el diálogo y la escucha con nuestras bases sociales y con la oposición también. En algún punto, salir de los cargos no le hace bien a una fuerza política, en este caso al Frente Amplio, que hace 15 años que está en los cargos ejecutivos del país, y Andrade un poco se sonríe. En su momento renuncia a la banca. A ver, no. Ustedes son, van a estar en el Parlamento. Lo que quiero decir es... pero salir de los cargos, ¿no? Durante un tiempo largo estuve diciendo que uno de los problemas, no único, porque no hay respuesta única, es la excesiva institucionalidad de la izquierda. Muchas veces pensar que acumula solo desde la institucionalidad. Yo creo que es correcto cuando la izquierda se plantea que no alcanza solo con la lucha social. Yo respeto mucho la tradición anarquista, pero creo que tiene una insuficiencia no abordar el planteo del papel del Estado y de la institucionalidad en las transformaciones. Después corres el riesgo de una excesiva institucionalidad. Esto es perder puentes de comunicación con la sociedad. Eso es parte de las dificultades que tuvo el Frente. No hay una explicación sola. Después errores. El Frente cometió errores. Algunos errores fueron importantes. Y también hay que asumir. Hay temas en los que no pudimos avanzar, o que la circunstancia con respecto a las cuestiones de la violencia en la sociedad, multicausal, necesariamente desde un abordaje integral y no solamente desde un ministerio, pero es evidente que en determinado momento nos desbordó, hubo componentes de mucha complejidad. Ahora, y yo creo que tuvimos falta de relato hacia adelante. O sea, en un momento la izquierda quedó con el balance hacia atrás de haber agarrado un país colapsado, destrozado desde el punto de vista productivo, del punto de vista social, o sea, con una circunstancia de exclusión brutal, con el aparato productivo en condiciones precarias. Pero el relato hacia adelante de por qué los nuevos gobiernos del Frente Amplio son tan importantes, o sea, el sentido estratégico de la pelea. Yo sé que hubo un programa en el Congreso, pero no alcanza con que tenga un programa al Congreso para que tenga un sentido estratégico en la sociedad. De decir, ¿por qué es tan importante que continúe el Frente Amplio en el gobierno en este contexto de dificultad? ¿Por qué ofrece las soluciones? Y ahí algunos de los nudos necesarios a desatar desde el punto de vista de la transformación de la matriz productiva, de las batallas nuevas por la inclusión social, ya no solamente de sacar de la pobreza mediante ingresos, sino una inclusión plena, una mirada más compleja de cómo superar la fragmentación territorial. O sea, algunos de los nuevos desafíos que se te presentan cuando superaste los que estaban más evidentes, no hubo tanta claridad en la mirada hacia adelante. Entonces,
como la lucha política y la lucha por el relato, por qué el proceso de crecimiento con inclusión social, que creo es indiscutible en estos 15 años en un debate riguroso, no logró materializarse en los amplios sectores que fueron favorecidos, la responsabilidad es nuestra. No le puedes echar la culpa a la gente. Sería un atajo muy cómodo. Si, bueno, la gente no entendió, no, nosotros no fuimos capaces de explicar. Y tenemos que asumir la reconstrucción sin sentarnos a llorar, ¿no? Sino tratando de decir, bueno, hay que ofrecer perspectiva desde ahí. Después lo de la unidad, una acotación muy breve. Si uno se plantea en el peor escenario, o sea, le cuesta ver para qué lado va a disparar la coalición. Pero si la coalición dispara para el peor escenario, esto es ajuste de salario, ajuste de jubilaciones, intento de privatización, represión social, si pasa eso va a haber resistencia sin duda. Y la unidad del frente se construye si es capaz de canalizar a las acciones sociales que resistan los derechos conquistados, ofrecer la alternativa política. Y el frente, que tuvo ganado durante mucho tiempo ser la alternativa política, o sea, muchas de las luchas sociales de alguna forma desembocaban en decir, bueno, pero cuando haya un gobierno del Frente Amplio estas cosas se van a resolver, tiene que ganar nuevamente ese lugar, que no lo tiene ganado a priori. Es más, si comparo la campaña plebiscitaria del no a la baja del año 2014 con el no a la reforma, el no a la baja había un gran movimiento social, muchos jóvenes y mucha sintonía entre la lucha por el no a la baja y un nuevo gobierno del FA. En el no a la reforma ya no fue tan claro. Y uno escuchaba, y hay que entender el mensaje, muchos de los portadores diciendo todos los gobiernos en materia de seguridad han seguido el mismo camino de la inflación punitiva y de querer resolver en vía represiva los problemas de la violencia. O sea, la factura incorporaba también al Frente Amplio. Si las acciones sociales en contra de las medidas colocados en el peor escenario, yo quiero el mejor, cuanto mejor, mejor. Yo quiero el mejor escenario, que la coalición no vaya por todo. Pero si hay acciones de ese tipo y el Frente no se pone a la cabeza o no intenta canalizarlas o darle síntesis, ahí se pone en riesgo la unidad, porque la unidad es político-social, no es un acuerdo de cúpula. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. Ya venimos. Seguimos conversando esta noche con Óscar Andrade, con Cristina Lustenberg, diputada electa, senador electo, periodo 2020-2025. Cristina, yo recién le trasladaba a Óscar Andrade el tema de los cargos. Cuando uno está 15 años en los cargos, hay gente que dice, bueno, pero ¿no será bueno para una fuerza política? Mire, Ernesto Talvi dice, al Partido Colorado le hizo bien salir de los cargos. Hace 15 años que no tenemos cargos. ¿Usted cree que al Frente Amplio le puede pasar lo mismo, que hace bien salir de los cargos? Sabés que esa reflexión me lleva... Yo he sido muy crítica en algunos lugares, con algunos quizás desafíos que en el diseño de las políticas públicas tendríamos que haber tenido un papel más activo, poner a los técnicos mejor capacitados y con la conducción política de llevar adelante determinado programa, como tiene nuestra fuerza política, pero nunca puedo decir que eso le puede hacer bien a un país cuando el diseño del programa de nuestra fuerza política está diseñado y con un objetivo ideológico claro, de que de la misma manera que nos preocupamos de tener un avance económico, de sostener lo que tiene que tener el empleo como la política social más importante, una fuerza política que siempre está diseñando políticas públicas quebrando desigualdades. Entonces, en ese diseño y con un rol muy fuerte del Estado, en ese diseño no de proteger a los más débiles, sino de conservar la vulneración de derechos como un eje en su diseño, nunca me da satisfacción que nuestra fuerza política haya perdido el gobierno, por más que eso vaya de la mano de quizás de algunos compañeros y compañeras, que el hecho de estar 15 años en el gobierno puede llegar a tener determinada comodidad o dejaron de pensar que mientras que haya niños estando todavía por debajo de la línea de la pobreza, mientras que ciudadanos en este país hayan perdido la fuente de empleo, mientras que el Uruguay tiene que seguir acomodándose a la inserción internacional, no siga desafiando eso y quizás en algunos lugares
pude haber tenido discrepancias de ese funcionamiento o diseños de no poner cada sector de nuestra fuerza política a los mejores, y eso a veces hemos conversado con Óscar, que yo no veo la gestión separada de la conducción política. Para mí, cuando uno gestiona en un proyecto, está basado en el fundamento más ideológico y político que tiene ese proyecto político. Ahora, es lo mismo que la agenda de derechos, y estos días, a punto de partida, algunas expresiones que uno ha escuchado. Yo siempre digo que las leyes, y lo aprendí en estos 2 años de legisladora, después de venir del Poder Ejecutivo, las leyes a veces no es que se puedan ir para atrás, sino que requieren de políticas públicas robustas para que ese derecho sea tangible en la vida cotidiana de la gente. Y para que eso se haga tangible, le digo, conozco el sector salud, de políticas sociales, tiene que haber una adecuada gestión que permita que ese derecho se perciba en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y también para eso se precisa gente que sepa de los temas. Yo no me imagino nunca en un Ministerio de Industria, no me imagino nunca en lugares que estén muy alejados de la formación de base que tengo y lo que he ido aprendiendo. Sin embargo, a veces soy muy atenta a observaciones que puede hacer algunos compañeros, que la gestión tampoco puede estar separada de lo que tiene que ver con la conducción política, y la conducción política también requiere de compañeros que estén preparados para esa función. Y lo que más yo digo es gente que, cuando alguien a veces de nuestro proyecto político se puede alejar de que la burocracia del Estado, que nada se puede hacer, te deje de doler. A mí me tocó, estando como viceministra de Salud, que uno sabe que no puede resolver todos los problemas, que hicimos una reforma de salud muy importante para el país y en el mundo, pero todavía hay desafíos. Entonces, uno lo que no puede hacer es conformarse solo con lo hecho, o cuando una persona está pasando alguna situación de alguna vulneración o un quebranto de salud, no te duela como propia, porque para esa persona es el 100%. Entonces, eso es lo que a veces no nos puede pasar, que los cargos, la burocracia nos alejen de sentir el dolor como propio, o no nos desafían a cada vez ser mejores en función de un proyecto político que está basado en quebrar desigualdades, y no solamente en una sociedad hoy como tenemos, muy consumista, muy individualista, que quizás de a poco vamos a tener que volver a pensar en el dolor del otro, o en una cosa mucho más colectiva. Y eso yo creo que es lo que nos pasó entre la elección interna, la elección nacional y la movilización. Ahí uno como mismo reconoce a mucha gente que por suerte se acercó a movernos a nosotros como fuerza política. También gente, no sé, Óscar, si tú, por muchas variables, gente que no se sintió formando parte del proyecto en la construcción de estos 15 años. Entonces, como decía Óscar, tiene muchas miradas todo, pero bueno, no me alegra que hayamos perdido en función quizás de algunos compañeros que podrían no estar cumpliendo su función de una forma más activa, idónea, porque hoy lo que podemos perder es mucho más que eso. Eso lo tendríamos que haber corregido nosotros mismos. Se ha dado por estos días el debate sobre las tarifas. Y a quienes señalan, y sacándolo un poco de la discusión entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, de profesionalizar la fijación de las tarifas, que no dependa de la voluntad política del gobierno que entra o del gobierno que se va, sino que esto tiene que ser algo fijado desde los organismos que lo hacen de forma profesional. Y concretamente un economista, Bruno Gili, me ponía como ejemplo lo que pasa hoy con el Banco República. Nadie discute cómo se fija la tasa de interés del Banco República. Es una fijación profesional, no depende de lo que diga uno u otro. ¿Ustedes creen que el Estado tiene que ir a ese nivel de profesionalización, sacar de la órbita de la política estos temas? Con cuidado. A ver, primero, las normas de los bancos funcionan por las normas de Basilea, tienen poco margen para autonomías. En realidad, nosotros tuvimos en el 2017 dificultades para contar con las utilidades de Brou por disposiciones internacionales, no propias. Pero también eso, después te lleva un debate, si bueno, ¿cuánto se debe de soberanía? Que tienen que ser eficientes desde el punto de vista de la gestión, nadie lo duda. Nadie lo duda que tienen que ser eficientes desde el punto de vista de la gestión. Ahora, que tienen que tener como objetivo específicamente las tarifas y nada más, es un debate un poco más complejo, porque, algunas áreas de las empresas públicas, si fueran gestionadas únicamente como empresas, la fibra óptica, ¿llega a los lugares más pobres si no son negocios?
y rentables, o es una decisión política. Ahí cómo se resuelve el dilema gestión política, ¿no? Las políticas que aplicó la UTE, donde está beneficiando a los sectores más vulnerables con tarifas de luz más económicas. Empezó por la población del MIDES y después por los que gastan menos de 220 kilowatts. Diciendo, bueno, tenemos que generar como primera medida, es una decisión política. En ese debate, lo profesional y lo político, ¿hasta qué punto va? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, porque a veces parte de la discusión, o sea, tuvimos un primer debate que fue en el 92 y después en el 2003 acerca de la propiedad de las empresas públicas, la defensa de la propiedad de las empresas públicas. Lo segundo, tuvimos una discusión insólita sobre las tarifas cuando todas las tarifas evolucionaron por debajo de los precios y por debajo del salario, reclamando a voz en cuello de que eso era un aumento de tarifas. Y la oposición en poco tiempo pega una tremenda voltereta y dice que no, que eso en realidad era la forma en la que entendían ellos que iban a rebajar las tarifas, pero durante mucho tiempo adjudicaban a tarifazo cualquier movimiento. Uno ve que en los últimos 2 años fue testimonial la suba al gasoil, Antel casi no movió las tarifas en 10, 12 años, o sea, el comportamiento de las tarifas está lejos, en cualquier comparación sensata de salario, tarifas, de ser un problema importante, y además con un conjunto de medidas que son políticas. Al sector del tambo, que se le genera la energía más barata, esa es una decisión política. Es decir, este sector está en dificultades, en esa lógica de la profesionalización, estas medidas que son políticas, ¿cómo van? Digo para no encerrarnos en un dogma, de decir, no, las tarifas todas, si lo profesional es el mercado y lo asigna, yo estaría en contra. Es el mercado, es el que determina cómo, yo estaría en contra, porque creo que el papel del Estado en el desempeño de la economía, en áreas que te parecen estratégicas y que tiene que ver con las posibilidades de ser palancas del desarrollo. Después otro debate es cómo las empresas son cada vez más eficientes. Sí. Eso es una discusión distinta. Ahí tenemos que estar todos de acuerdo. Cómo no hay clientelismo, de acuerdo. O sea, de hecho, las empresas públicas en su componente de plantilla total en los últimos 20 años son las que más han descendido de manera vertical, ¿no? Y tienen ya hoy la lógica de que cubren una parte de las vacantes, no de antemano. Ahora, de vuelta, la discusión de las tarifas anunciada en julio por el gobierno, anunciada en julio, la decisión de no aumentar en julio y no aumentar hasta el fin de periodo, que ese era ese escenario que se iba a derivar, no estuvo en el debate. De toda la campaña detrás de decir, no, esa medida estamos en contra. Ahí está. Ahora, después se instala en el debate colocando los argumentos que el gobierno colocó durante muchos años para ubicar los aumentos de tarifa, ¿no? Es decir, bueno, el problema del déficit, que es uno de los componentes de la economía, pero que parece poco coherente con un discurso que lleva 10 años sosteniendo que las tarifas tienen que bajar, ¿no? Pero quiero cambiar de tema ahora, porque se viene, es cierto que culminó un ciclo electoral con las elecciones, pero se vienen las departamentales y las municipales. El Frente Amplio buscará ganar en el interior, en Montevideo, en Canelones, como todos los partidos. ¿Cómo va hacia allí? Y yo sé que no tanto en el interior, pero en el caso de Montevideo ya se empiezan a manejar nombres. Y allí está Carolina Cose. Ayer hizo una declaración en Radio Uruguay que dijo que ella consideraba que no había que empezar a manejar nombres, que le parecía que era una falta de respeto hacia los militantes, que había que hablar del programa, pero bueno, está Carolina Cose, está Álvaro Ferreri, hay varios nombres, incluido Alejandro Sánchez, el propio Daniel Martínez, están las departamentales en el interior. Bueno, Cristina, ¿cómo ven esto? ¿Nombres sí, nombres no para Montevideo? Yo creo que es como un proceso que primero tenemos claro como fuerza política, y Oscar lo debe compartir, la importancia que tiene como fuerza política no perder ninguna de las intendencias que hoy tenemos ganada y proyectarnos en algún departamento que podamos tener fortaleza de ir a ese trabajo hacia las elecciones de mayo a nivel departamental. Nuestra fuerza política tiene un primer plenario el sábado 21. Comparto lo que decía Carolina, de que si bien hacia el 8 de febrero hay que ya tener un escenario claro y bueno, cada día corre, también hay que tener una etapa como de reflexión de lo que nos pasó con las elecciones, de ir viendo cuál es el mejor escenario con los mejores y mejores candidatas en cada uno de los departamentos. Creo que hay que ser muy cauto y teniendo una construcción de mucha reflexión colectiva hacia las elecciones departamentales, porque sabemos que nos jugamos muchísimo en las elecciones de mayo, pero sabiendo
de que, bueno, ahora vamos a un primer plenario, nuestra fuerza política tiene espacios de ir viendo ese manejo de nombres, qué grado de institucionalidad y de apoyos van teniendo. Nosotros también estamos en una etapa de ir acompañando este proceso sin avanzar mucho porque estamos también recorriendo algunos lugares, conversando con compañeros. Hay que tener una etapa de mucha reflexión y sabiendo lo que nos jugamos también en el gobierno departamental, pero ir haciendo como un proceso medio paulatino y de mucha escucha a nuestras bases y hacia dónde queremos ir, pero sabiendo que tenemos también mucha responsabilidad en qué figuras y qué trayectoria política y qué apoyo, no solo de los sectores, sino de todas las bases, de bases sociales de nuestra fuerza política. A ver, yo creo que Montevideo, que fue un bastión histórico de la izquierda, histórico, que sigue teniendo importancia, pero tiene un declive que es indiscutible. O sea, en las últimas 2 elecciones, donde más perdimos votos fue Montevideo. Es más, con la elección que tuvimos en Montevideo en la pasada, habíamos ganado esta elección. O sea, implica un tratamiento particular, ¿no? O sea, yo creo que durante mucho tiempo la muestra principal de hacer las cosas distintas fue Montevideo y eso va a tener un papel relevante en medio de que parece el gobierno nacional. Entonces, la intendencia que viene siempre son importantes, pero esta es de una importancia cardinal. Primero porque tenés que ganarla, o sea, no está ganada de antemano, hay que ganar la intendencia, hay que ganar la intendencia con luz, y además tiene que ser una intendencia que la cuelgue de un ángulo, o sea, que logre también en todos los terrenos, si la coalición va camino a la restauración, ser ejemplo de lo contrario. Eso implica un enorme desafío programático, no implica un desafío de a quién elegís para gestionar la intendencia, sino programático, es decir, bueno, ¿cuáles son los 3 o 4 problemas principales que Montevideo tiene? Uno puede decir, bueno, la segmentación territorial, o sea, algunos elementos que son claves en el sentido de ofrecer la alternativa programática consistente, que después coloquen el elenco del gobierno que lo lleva adelante, y no antes los nombres. Y ahí tenemos un problema, cuando la discusión pasa a ser primero los nombres, y después vemos cómo, según los nombres, vamos poniendo los énfasis programáticos, que termina generando una enorme confusión abajo. Entonces yo comparto que el desafío principal ahora tiene que ser en buscar cuáles son, después de 30 años de gobierno municipal, que no son pocos, cuáles son los principales desafíos a poner arriba de la mesa como acento de propuesta, y en función de eso ver el elenco de gobierno y no al revés. No primero los acuerdos sectoriales para ver el candidato y después ver qué pasa con el programa. Me parece que ahí cometeríamos un error, más en este momento que es de mucha sensibilidad. O sea, es obvio que en la militancia frente amplista, en el compañero y compañera aguerrido que estuvo años a veces en un comité al pie del cañón, este momento de la pérdida del gobierno es un momento particularmente sensible. No digo que haya que acompañar el duelo, hay que ofrecer perspectiva política, pero también entendiendo el dolor. Desde ahí, reorganizarse para luchar, para que no se transforme el dolor en una cuestión de frustración generalizada. Porque la izquierda precisa de esa militancia para reconstruirse y volver mejor. Y tiene que ofrecerse la perspectiva de volver mejores, que el proceso nuestro vuelve mejorado. Y bueno, el papel que tenga la intendencia en este proceso de comparación gobierno nacional municipal va a ser clave, ¿no? Cristina, sí, para cerrar, lo primero en el Parlamento, ley de urgente consideración. ¿El Frente Amplio va a votar en contra o va a haber capítulo por capítulo, artículo por artículo? Es que nosotros hemos conversado con la bancada donde yo formo parte, que es en la Cámara de Representantes como diputado. Vamos a tener reuniones bicamerales, toda la agrupación de legisladores, tanto senadores y diputados y diputadas de nuestra fuerza política. Todavía hoy no sabemos el contenido que tiene esta ley. Lo que sí vamos a estar muy atentos a qué contenidos tiene, analizarlo. No vamos a poner nunca lo que tenga que ver con las mejoras sustantivas en mejoras de derechos y condiciones que tenga el país hacia adelante, pero nos va a requerir como fuerza política un análisis muy serio desde el punto de vista no solo constitucional, sino desde el punto de vista político, de derechos adquiridos en todos los ámbitos que puede tener el contenido de esta ley, que todavía no lo hemos tenido
en la opinión pública ni previo a la decisión del balotaje, que hubiera sido una muy buena cosa que la ciudadanía pudiera tener el contenido de una ley tan importante, pero en la medida que sepamos el contenido, creo que nuestra bancada en todos los ámbitos, en ambas cámaras, vamos a tomar postura, siempre cuidando el diálogo, la estabilidad del país y estando muy atentos a, como dijo Óscar al inicio, que no haya una pérdida de los derechos conquistados, ni a nivel de derechos laborales, ni sociales, ni acceso a la salud, ni en derechos que tienen que ver con una vida que el país tiene que construir mucho más igualitaria hacia adelante. Entonces, en eso nos va a desafiar a legisladores de ambas cámaras a tener una discusión muy profunda en cuál es el contenido, a medida que lo sepamos, cuáles son cada una de las leyes que lo van a conformar. Gracias a ambos por haber venido esta noche, ha sido un gusto. Nosotros hacemos una pausa, ya se viene Gerardo Caetano. Gerardo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tuvimos a un senador electo como Óscar Andrade, Cristina Lustenberg, diputada electa, conversamos sobre la derrota electoral del Frente Amplio, la perspectiva, el ciclo electoral que va a continuar en mayo, bueno, de todo un poco. Sí, dos figuras de la renovación frente amplista, uno que ya disputó la candidatura presidencial en las internas, otra que, bueno, ha tenido una ruta ascendente dentro de la vida política. Sí, hay que tener en cuenta que Cristina Lustenberg llega a través de la lista 711, pero ahora con una agrupación propia se postula para lograr repetir la diputación y lo logra. Y una de las figuras de ese lema progresista que, bueno, con 4 senadores es una parte importante del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene por delante, bueno, retos muy importantes. El primero es que el ciclo electoral no ha terminado y que en 5 meses, 5 o 6, teniendo el intervalo de enero y febrero, en donde hay mucha política, pero distinta. Sí, claro. Hay mucho alambique, hay mucho asado, hay mucha conversación, pero distinta. Bueno, el Frente tiene en las elecciones departamentales un desafío muy relevante, muy relevante. Después de 30 años tiene que renovar, y además renovar con novedad, Montevideo. Está Canelones, en donde también ganó, con un candidato ya establecido, impuesto, con un horizonte importante. Pero luego tiene que pelear por las intendencias que hoy tiene, y tiene que desafiar a otras intendencias que tuvo y que ahora no tiene. Entonces, yo creo que el primer reto es terminar el ciclo electoral. Y aunque no se diga, ese va a ser el primer reto. El segundo reto es, bien, el Frente tiene que, una vez culminado el ciclo electoral, hacer balances. 15 años de gobierno, 30 años de gobierno en Montevideo, varios años en otros departamentos. Bueno, es un momento de hacer balance. Y tiene que hacer un balance en general sobre estos 15 años de gobierno nacional, pero particularmente de estos últimos 5 años, que más allá de que es innegable que el contexto internacional era otro, que hubo dificultades, bien, también es innegable que hay una dimensión de desaprobación popular importante para este último gobierno. Las cifras electorales lo están señalando. Ahí tiene que incorporar muchos factores. Por ejemplo, el Frente ha perdido vínculo con el interior del país y todo aquello que le había dado una gran competitividad electoral, la desmontevideanización de las izquierdas y la consecución de, bueno, arraigos muy importantes en otros departamentos, bueno, los ha venido perdiendo. Y eso no tiene que ver solamente con performances políticas, tiene que ver también con algunas demandas de sectores particularmente complejos y necesitados. Siempre hablamos de lecheros, arroceros, apicultores y otros sectores. Estaban generando demandas que no vieron satisfechas por el Frente Amplio. No es solamente que el Frente Amplio descuidó
el trabajo político, sino es que, bueno, tiene que construir nuevas propuestas para un interior que, por lo menos en estos últimos 5 años, y en un contexto difícil, no se sintió correspondido. Obviamente que en ese contexto tiene que mirar al mundo y tiene que mirar al país. Es muy interesante hoy cuando se discutía quién marcó la agenda. ¿Quién marcó la agenda? Y hemos estado conversando de que hay como realidades inventadas o realidades que de alguna manera permanecen desde la competencia electoral, tanto en el gobierno como en el gobierno electo, como en el oficialismo que pasa a la oposición. Este tema de las tarifas, el tema de la política exterior, el tema de la designación de los nuevos generales, el tema de la situación económica en sus justos términos, bueno, son realidades paralelas. Hay debates que no pueden establecerse en una diversidad tan mayúscula. ¿Esto qué implica? Y bueno, discutir con fuerza. Por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿lo impuso en la agenda la oposición? Yo creo que creerlo es desconocer la dimensión del problema de la seguridad. Claro. Y es desconocer hasta qué punto el tema de la seguridad fue un factor que movió la aguja y fue un factor decisivo en el pronunciamiento electoral, particularmente de los sectores populares, donde el tema de la inseguridad se vincula con decadencia de derechos también. Y también un descenso en materia económica. Bueno. La situación económica está peor que lo que ocurrió hasta 2014 y eso es notorio. Por cierto, el otro gran tema es el tema económico. Obviamente que hay un contexto de desaceleración, un contexto que impactó sobre otros países de América Latina, pero los tiempos económicos no calzaron con los tiempos políticos. La gente ve su realidad. Y la gente ve su realidad. El nuevo gobierno comienza a advertir que lo que tiene como desafío es muy grande y el Frente Amplio no puede pasar de una situación de, digamos, de una suerte de celebración de una situación económica que tiene cosas en su haber, pero que tiene debes importantes, a establecer un relato en donde, bueno, todos los problemas vienen de afuera. Acá hay un problema con el trabajo, hay un problema con la inversión, hay un problema con las medidas de proactividad en el sector agropecuario, hay un problema de déficit fiscal. Esto lo iba a tener cualquier gobierno, y hay que hacerlo con mucha responsabilidad. El Frente haría muy mal si de alguna manera reconstruye su visión de la economía en relación a lo que haga el nuevo gobierno. Por supuesto que, como se ha dicho, los anuncios del nuevo gobierno son anuncios que todavía dejan incógnitas importantes. No sabemos los contenidos de la ley de urgente consideración. Esta ley de urgente consideración, que va a tener 300 o 400 artículos, bueno, hay que ubicarla en un contexto y en una coyuntura. Es muy claro que el gobierno va a poner allí buena parte de su programa para el quinquenio. ¿Por qué? Porque en el arranque todavía va a contar con los votos de toda la oposición multicolor, de toda la coalición multicolor. Eso está advirtiendo, bueno, las derivas que puede tener esa coalición. Pero luego el debate sobre el presupuesto. El año que viene, obviamente, van a estar en juego derechos. Y allí va a haber movilización social. No podemos decir que va a haber movilización social porque ganó el proyecto de la oposición. Habría habido movilización social si ganaba el Frente Amplio. Iba a tener que enfrentar el déficit fiscal. Claro, son dos sensibilidades distintas, son dos proyectos distintos, son dos maneras de responder a la necesidad de la demanda social. La sociedad uruguaya es otra, no es la sociedad de antes de los 15 años del gobierno frente amplista. Hoy hay mayores demandas. Hay mayores demandas y hay mayor fuerza social. Mayor fuerza social. Mayor organización. Mayor organización social. Y eso, de alguna manera, es de los mejores balances de un gobierno. ¿Por qué? Y bueno, porque los gobiernos pasan, ganan, pierden, viene la alternancia, pero las sociedades, cuando se empoderan, defienden sus derechos.
yo he visto con cierta preocupación que el gobierno le está hablando demasiado a los empresarios. El gobierno electo. El gobierno electo le está hablando demasiado a un interlocutor privilegiado que es siempre el interlocutor empresarial, y le está hablando muy poco a los trabajadores. Muy poco a los trabajadores. Bien, el Frente Amplio puede incurrir en el error distinto. Bueno, amucharse en la idea de resistencia, que yo creo que es una idea exagerada, se resiste a algo que está muy instalado y que tiene umbrales de gobierno cuasi dictatorial o hegemónico. Se establece confrontación u oposición con un gobierno con el que no se está de acuerdo. Y al mismo tiempo el Frente tiene que, bueno, reencontrarse con la democracia. Yo creo que el ciclo progresista termina con un haber muy grande para el Frente Amplio. El Frente Amplio transitó 15 años de gobierno y transitó la transición sin problemas. Esto en América Latina es un gran haber. De alguna manera, eso tiene que ver con una reconstrucción de una convicción democrática y el Frente, en ese sentido, yo creo que tiene un haber a su favor. Gracias, Gerardo. Nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Buenas noches.